Ok, en este caso vamos a explicar los fundamentos básicos de cómo es que tenemos que atacar este tipo de problemas. Yo les comenté cuando vimos la metodología de elementos finitos para problemas de tensión simple. Yo les comenté en aquella ocasión que solamente y exclusivamente en ese tema se iba a desarrollar toda la metodología para llegar a las ecuaciones que definen este problema. Y para avanzar un poco más rápido y poder ver la gran mayoría de los temas que exige esta materia, dijimos que cuando veíamos un nuevo tema de diseño, simplemente íbamos a dar las generalidades y cuáles eran las ecuaciones que iban a modelar al problema que estamos analizando. Entonces, aquí no va a ser la excepción. La metodología de elemento finito para vigas es la siguiente manera, ¿no? Fíjense, retomando un poco los temas, ¿cuáles son las características de una viga? O sea, ¿qué piezas que yo vaya a analizar caen dentro de un elemento tipo viga? Entonces, cuando nosotros veamos un problema, lo primero que tenemos que visualizar es cómo se comporta la pieza que voy a diseñar. Muchas veces en un mismo problema, yo puedo tener 3, 4, 5 piezas que están involucradas en el diseño. Y cuando yo analizo las piezas, o cuando yo analizo el problema, me doy cuenta que esas 3, 4 o 5 piezas se comportan de diferente manera. Una pieza puede estar sometida solamente a tensión, otra pieza puede estar sometida a un fenómeno de estructura, otra pieza puede estar sujeta a viga, otra pieza puede considerarse como un marco, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es importante cuando diseñamos identificar qué comportamiento tiene la pieza de interés a las cargas que estoy aplicando en el diseño. Entonces, si yo hago esto, yo tengo que saber, para identificar este tipo de pieza, tengo que saber qué características debe cumplir una pieza tipo viga. Y las tres más sencillas son estas que ven aquí en pantalla. La número 1 es la más importante de todas. Y esto es la pieza que voy a analizar, la dimensión de su sección transversal, que es la que tenemos aquí, encerrado en rojo. O sea, el tamaño de su sección transversal es más pequeña que la longitud de la misma. ¿Ok? Entonces, el área de la sección transversal o el tamaño de la sección transversal es menor que la longitud total de esa viga. ¿Ok? ¿Qué piezas no cumplen con esta condición? Por ejemplo, los pasadores. Entonces, el pasador sería este elemento que tenemos aquí, por ejemplo. ¿Ok? Ese pasador es el que va a mantener a esa pieza en su posición. Entonces, el área de un pasador no es más pequeña que su longitud. Muchas veces esta área es proporcional a la longitud de este pasador. Entonces, si yo lo veo en 3D, entonces ese pasador es corto y su área también es pequeña. ¿Ok? Entonces, cuando se cumple esta condición de que el área es menor que la longitud, se puede tomar como una viga. Entonces, el elemento finito que voy a aplicar para esta pieza es el método de elemento finito tomando a la pieza como un elemento tipo viga. Sin embargo, si yo tengo un pasador, como en este caso, yo ese elemento mecánico yo no lo puedo simular como un elemento tipo viga porque no cumple con la condición número 1. ¿Ok? Ahora, el segundo punto o la segunda característica que tenemos que evaluar
en la pieza que yo voy a diseñar es lo siguiente. Está sujeta a cargas transversales, creando pandeo en la pieza a analizar. En otras palabras, estas cargas transversales son como las que tenemos aquí en esta imagen. Y sabemos que las cargas pueden ser de diferente manera. ¿Ok? Las cargas pueden ser puntuales. Las cargas pueden ser uniformemente distribuidas, como es este caso que tenemos en el ejemplo. También tenemos cargas triangulares, etcétera, ¿no? Pero la característica de todas ellas, tanto la puntual, la uniformemente distribuida, la triangular o cualquier tipo de forma que tenga la carga, todas ellas deben ir dirigidas de manera transversal. ¿Eso qué quiere decir? Si yo aquí, por ejemplo, tengo el eje X y hacia arriba tengo el eje Z, toda la fuerza en dirección, ya sea hacia abajo o hacia arriba, pero en dirección Z. Si la fuerza que yo tengo en la pieza va en una dirección que no sea transversal, como por ejemplo aquí en dirección X, entonces esta fuerza no va a producir que esta pieza pandee. Provocar otro tipo de comportamiento, que en este caso puede ser tensión o compresión. Pero esta fuerza no provoca pandeo, que es lo siguiente en la descripción número 2. Entonces, cuando yo aplico una carga transversal, ya sea puntual, ya sea uniformemente distribuida, ya sea triangular, elíptica, como ustedes quieran, lo que va a pasar es que esta pieza o esta viga se va a pandear de esta manera. Entonces la viga va a tener deflexiones en dirección Z. Entonces, en mecánica de materiales, muchas veces nos enfocamos única y exclusivamente en el esfuerzo. Decimos, si el esfuerzo que produce ese patrón de cargas en la viga no sobrepasa el límite de la afluencia del material, entonces es segura. ¿Ok? Sobre eso mayormente nos enfocamos, pero ya en la realidad tenemos que visualizar el problema en dos aristas. La primera es que la pieza soporte los esfuerzos y la otra es que las deflexiones o las deformaciones que va a sufrir la pieza a causa de esa carga y a causa de esos esfuerzos no sobrepase ciertos límites. Entonces, dependiendo de dónde voy a ubicar esa viga o dependiendo de la aplicación de esa viga, entonces flexiones. Por ejemplo, si yo tengo una pieza que se comporta como una viga, por ejemplo, un eje de transmisión de potencia, para esa aplicación en específico, la deflexión máxima que puede soportar ese elemento tipo viga que transmite potencia ya tiene un valor dado. Entonces, si la pieza que yo voy a diseñar cumple los esfuerzos, pero no cumple las deflexiones máximas permisibles, entonces esa pieza yo no la puedo mandar a maquinar, porque no está cumpliendo las dos perspectivas. Entonces es súper importante cuando yo diseño vigas, asegurarme que los esfuerzos y las deflexiones permisibles estén dentro de los parámetros. Y el punto número 3, vamos a suponer que esta pieza que voy a analizar, el material es elástico. ¿Ok? Esto ya lo vimos en diseño de elementos mecánicos. Cuando la carga es estática, la premisa de diseño es que todas las piezas que yo diseñe en una máquina, en un mecanismo, etcétera, o sea, todas las piezas tienen que operar
o tienen que trabajar en la región elástica del material. ¿Ok? Entonces, bajo esa suposición de elasticidad o bajo la suposición de que el material está trabajando en la zona elástica, es que las ecuaciones de esfuerzos, de flexiones, tienen validez. Si el material se comporta plásticamente, entonces esas ecuaciones de esfuerzo por tensión, de compresión, de flexión, de torsión, de cortante, de formaciones angulares, de formaciones axiales, pandeo, entonces todas esas ecuaciones pierden validez. Entonces, por ese motivo, tenemos que suponer y asegurarnos que el comportamiento de esa pieza va a estar en la región elástica. ¿Ok? El material es isotrópico. Esto quiere decir que el límite de la afluencia del material, el SUT del material y el módulo de Young es el mismo en todas direcciones. Y la pieza es homogénea se refiere a que esta área o esta forma que yo tengo aquí en la sección transversal es exactamente la misma en cualquier longitud de esta viga. Entonces, repito, eso es lo ideal. Sabemos que en la práctica difícilmente esta área que yo tengo aquí va a ser exactamente la misma en los diferentes puntos de esa viga. Va a haber ciertas variaciones, pero aquí vamos a suponer eso. Entonces, a grosso modo son las características de una viga. Entonces, si ya identifiqué que tengo la pieza de interés, la tengo definida como una viga, entonces el problema, cuando lo vayamos a atacar por la metodología de elemento finito o por simulación virtual, tendremos que asegurarnos que esa simulación o ese análisis sea considerándolo un elemento tipo viga. Entonces, si yo tengo una pieza, como el caso anterior, si yo tengo esta viga, yo esta viga la puedo considerar como un solo elemento. Pero si yo quiero más precisión en cuanto a cómo se va a comportar la deflexión o el pandeo de esta pieza, entonces, entre más pedacitos parta esta pieza, o entre más elementos finitos definan a esa pieza, más próximo o más preciso va a ser el comportamiento de esta pieza. Entonces yo puedo decir que esta pieza puedo considerarlo como un solo elemento. O a lo mejor, ¿sabes qué? Yo quiero tener una mejor precisión de los resultados. Entonces yo voy a partir la pieza en dos elementos. O si quiero más precisión, entonces vamos a partirlo en una cantidad X de elementos. Aquí tengo elemento 1, elemento 2, elemento 3, elemento 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo quiero dibujar cómo es el pandeo de esta pieza, entonces vean que voy a tener una gráfica mejor o una curva mejor definida. Sin embargo, acá, por ejemplo, si divido en dos la pieza, ¿qué va a pasar? Voy a tener una gráfica como un triángulo. Entonces, esta deformación y esta deformación, cuando lo simulemos, va a tener diferentes valores. ¿Ok? ¿Cuál va a ser el más cercano o el más real? Pues va a ser el que tenga 9 elementos, porque va a ser mejor definir esta curva. ¿Ok? Entonces, cada elemento que yo tenga aquí, ve las características que va a tener. Número 1. El elemento es de longitud L. Entonces yo de aquí a acá tengo una longitud. ¿Ok?
Y si yo quiero saber la longitud total, pues sería 9 por L. Yo tendría la longitud total de la pieza. ¿Ok? Entonces, el elemento finito que yo voy a analizar es de longitud L. Y va a depender de en cuántos pedazos o en cuántos elementos quiera simular la pieza de interés. Y lo interesante es que es de longitud L y tiene dos nodos, uno a cada lado. Aquí tenemos el nodo 1 y aquí tenemos el nodo 2. ¿Ok? Número 2. El elemento es conectado a otro elemento únicamente en los nodos. Entonces repetimos, aquí tengo el nodo número 1. Perdón, elemento número 1. Tengo el nodo 1 y tengo el nodo 2. Si yo quiero conectar este elemento con el elemento 2, bueno, el nodo 1 del elemento 2 tengo que conectarlo en el nodo 2 del elemento 1. ¿Ok? Y aquí tengo el nodo 3 global. Y así sucesivamente. Entonces los elementos se van a conectar entre sí, sí y solo sí, en los nodos. Y lo otro es que la carga ocurre únicamente en los nodos. ¿Ok? Si yo identifiqué como este un elemento, por ejemplo aquí, si yo identifiqué este como un elemento, aquí tengo nodo 1, nodo 2. Entonces la carga yo no la puedo poner aquí. Yo tendría que ponerla en el nodo. Si yo tuviera una carga aquí, en este punto, entonces este elemento 1 tendría que dividirlo en 2. ¿Ok? Para tener aquí un nodo donde voy a aplicar la carga. ¿Sí me explico? Entonces, ese va a ser el elemento tipo viga. Ahora, fíjense lo interesante. Cada elemento tipo viga, cada elemento tipo viga tiene dos nodos. Y cada nodo tiene 2 grados de libertad. ¿Ok? Cada elemento tiene 2 nodos y cada nodo tiene 2 grados de libertad. El primer grado de libertad viene siendo lo que aquí aparece como V, que es la deflexión. Cuando vimos el método de la doble integración, representamos la deflexión con la letra V, si mal no recuerdo. Entonces, la letra V, que es la deflexión, es un grado de libertad, porque este nodo 1 se puede mover hacia arriba o hacia abajo. Y el segundo grado de libertad es el grado de libertad teta 1 o teta. Entonces, esto me indica la rotación. Entonces, cuando vimos el método analítico para encontrar deflexiones y rotaciones, también analizamos cuál va a ser la ecuación que va a definir las rotaciones en diferentes puntos de la viga. Y en ese método analítico de la doble integración, la rotación se visualizaba con V'. ¿Ok? Ahora, fíjense bien. Yo tengo la viga aquí. Vamos a ver qué se refieren las rotaciones. Yo tengo la viga. No tengo ninguna carga. Cuando yo aplico una carga, vean qué es lo que pasa. El plano, antes de aplicar la carga, el plano, antes de aplicar la carga, por ejemplo, este plano estaba como, estaba vertical. ¿Ok?
Pero cuando la viga se pandea de esta manera, entonces, ¿qué pasa con este plano? Este plano de estar en una posición vertical, cuando yo aplico la carga, este plano tiene una rotación. Entonces este plano ahora está de esta manera. Entonces este ángulo que tengo aquí es este valor que defino aquí como θ1. ¿Ok? Entonces este plano giró este ángulo y como ustedes pueden ver, también tuvo una deflexión. Entonces a eso se refieren los grados de libertad. Ese nodo 1, de acuerdo al patrón de carga que tenga, va a tener un desplazamiento vertical. Y el plano donde está ese punto 1 o ese nodo 1, dependiendo de cómo esté la carga, puede que gire hacia la derecha o hacia la izquierda. O ese punto puede que se desplace hacia arriba o hacia abajo. Entonces, esto es, o estas son las características de un elemento tipo viga. En el caso de estructuras, el elemento tipo de estructura también tenemos que es un elemento y ese elemento tiene dos nodos. Solamente que los nodos se pueden desplazar en X y en Y. ¿Ok? Pero en este caso, tipo viga, se va a desplazar o un grado de libertad va a ser un desplazamiento lineal y el otro va a ser un desplazamiento rotacional. ¿Ok? Ahí está. Ahora, si yo aquí tengo que esta pieza la voy a simular con 9 elementos, entonces cada uno de esos elementos va a tener una matriz de rigidez. Y la matriz de rigidez para un elemento tipo viga, vean que es diferente a un elemento que está sujeto a tensión o compresión y a una rigidez o una matriz de rigidez de un elemento tipo estructura. ¿Ok? Entonces, cada elemento que yo tenga en la viga, vamos a calcular su respectiva matriz. Entonces, si tengo 9 elementos, tendría que calcular 9 matrices de rigidez. Entonces, ¿de quién depende esta matriz de rigidez? Depende del módulo de Young. Depende de la longitud del elemento finito, de ese elemento finito en exclusivo o en específico. Y depende de I. ¿Ok? Y fíjense, aquí dice I respecto al eje Z. Veamos. Estamos viendo en el plano la viga. Este es el eje X, este es el eje Y. Entonces, si yo hago un corte en esta viga, yo voy a tener una sección transversal. Puede ser que tenga una pieza rectangular, puede ser que tenga una pieza cuadrada, puede ser que tenga una pieza triangular, ¿ok? Puede ser que tenga una pieza circular, ¿ok? O puede ser, como en el caso anterior, que tenga una pieza tipo I, etcétera. Pero, independientemente de la forma, y sabemos que la forma nos va a decir cuál es la ecuación de I o cuál es el valor de I, pero independientemente de eso, yo sé que los ejes que salen desde el centroide
de la sección transversal va a ser Y y Z. Va a ser Y y Z. ¿Ok? Entonces, cuando yo aplico una carga, veíamos en la lámina anterior que la sección transversal va a girar un cierto ángulo. Entonces, el eje de giro de ese plano, cuando le sometemos a una carga, es el eje Z. Entonces, yo tendría que calcular la I de la sección transversal respecto al eje Z, para yo poder meterlo en esta ecuación. Si por algún error yo meto la I, pero respecto al eje Y, entonces ya los resultados ya no van a ser correctos. ¿Ok? Entonces, también ocupamos el valor I. Ahora, esta matriz de rigidez, como bien sabemos, cada fila y cada columna tenemos que definir cuáles son los grados de libertad. Entonces, si esta matriz de rigidez corresponde a este elemento que tenemos aquí, entonces la primera columna, bueno, la columna 1 y 2 son del nodo número 1. La columna 3 y 4 son del nodo número 2. ¿Ok? Entonces, la primera columna va a ser BV1, que nos va a indicar la deflexión del nodo 1. La siguiente columna es la rotación del nodo 1. La siguiente columna es deflexión del nodo 2. Cuarta columna, rotación del nodo 2. Y las filas, la primera fila es deflexión del nodo 1, rotación del nodo 1, la fila 2, la fila 3, deflexión del nodo 2, y la cuarta fila es rotación del nodo 2. Y como ya sabemos, eso nos va a servir identificando cuáles son las coordenadas de la matriz de rigidez. Nos va a servir para ensamblar la matriz global. ¿Ok? En el caso de estructuras, pues decíamos que eran deformación en X del nodo 1, deformación en Y del nodo 1, deformación en X del nodo 2 y deformación en Y del nodo 2. Entonces, aquí también tenemos una matriz de 4×4, pero son diferentes grados de libertad. Ahora, vector de carga. Nosotros, para resolver cualquier problema por la metodología de elementos finitos, tenemos esta ecuación general. ¿Vale? KG es la matriz global que va a representar las características geométricas y del material de la pieza analizada. El vector U es el vector del grado de libertad, deformaciones, temperatura, etc., ¿no? Y F es el vector de carga. Ahora, este vector de fuerza le corresponde al desplazamiento 1. ¿Ok? Esta fuerza 1 y este M1 son los que están aplicados en el nodo número 1. Y esta fuerza 2 y este momento 2 son los que están aplicados en el nodo 2. Entonces, la fuerza 1 va a provocar que ese nodo se desplace verticalmente. Y el momento en 1 va a provocar que ese nodo 1
tenga un giro. Y así pasa lo mismo con la fuerza en el nodo 2, provoca una deflexión en el nodo 2 y la fuerza o el momento 2 va a provocar un giro del plano que contiene el nodo 2. Entonces, como ya pueden ver aquí, ya estamos metiendo otro tipo de fuerzas. Hasta el tema del día de hoy, habíamos visto puramente fuerzas. ¿Ok? Puras fuerzas y puntuales. Y aquí vamos a empezar a ver fuerzas de otro tipo. Y vamos a meter momentos. ¿Ok? Fíjense, esa tabla es bien interesante. Si yo tengo un elemento o tengo una sección de la viga que está sometida a una carga distribuida de manera uniforme, decíamos que las fuerzas se tienen que aplicar solamente en los extremos o en los nodos. Entonces, este patrón de carga lo vamos a eliminar y vamos a meter una carga equivalente en los nodos. Entonces, si la carga es uniformemente distribuida, entonces la mitad de W por L va al nodo 1 y la otra mitad va al nodo 2. Pero también esta carga distribuida va a provocar momentos. Entonces, el momento que va en el nodo 1 y el momento que va a haber en el nodo 2 va a ser el mismo, solamente que en direcciones diferentes o en giros diferentes. Pero ambos momentos, su valor va a ser W por L al cuadrado entre 12. ¿Ok? Entonces, si yo tengo una carga distribuida, me olvido de esa carga distribuida y yo pongo la equivalencia con este patrón. ¿Ok? Si alguna sección de la pieza que voy a analizar o alguna sección de la viga que voy a analizar está sujeta a una carga triangular, entonces yo tengo que pasar esta carga triangular a una carga equivalente en un nodo. Entonces ya aquí no puede ser la misma carga de un lado a otro, porque podemos ver que la carga está más recargada hacia el nodo 2. Entonces las fuerzas verticales van a ser en el nodo 1 3WL entre 20 y en el nodo 2 7W por L entre 20. Y los momentos en el nodo 1 es WL cuadrado entre 30 y en el nodo 2 WL cuadrado entre 20. Y ya con esto nos olvidamos de esos patrones de carga. ¿Ok? Si ahorita no lo entienden, no hay problema. Vamos a ver un ejemplo y va a quedar mucho más claro, ¿no? Sabemos que cuando tenemos una pieza tipo viga y le aplicamos una fuerza, entonces esa fuerza, repito, va a provocar pandeo y también va a provocar esfuerzos. Entonces aquí tenemos la ecuación. Si yo quiero conocer el esfuerzo que va a existir en el nodo 1, entonces yo utilizo esta ecuación. Y la ecuación de esfuerzo, pues depende de las coordenadas o de los grados de libertad, de las deflexiones y las rotaciones. Si yo quiero conocer cuál es el esfuerzo en el nodo 2, entonces yo aplico esta ecuación de abajo. ¿Ok? Entonces, si ustedes quieren saber cómo definir o cómo llegar a esas ecuaciones, entonces yo les puedo pasar un libro para que ustedes sepan cómo es el procedimiento matemático para llegar a esto. ¿Ok? La idea es que sepamos cómo usar las ecuaciones
sepamos cómo identificar si es un elemento tipo viga, sepamos qué significa deflexión, qué significa rotación, cuál es la matriz de rigidez, cómo generar la matriz de rigidez, cómo ensamblar la matriz global, etcétera, ¿no?